Bueno, buenas noches, licenciado Oscar Alvarado y licenciado Martín Ayala. Es un placer para las estudiantes Elizabeth Argueta, Daniel Castro y Crisia Gómez dirigirnos a ustedes por la materia de neuropsicología, sección 1. Nosotros tomamos a bien dividir nuestra exposición en 3 partes. Sería el funcionamiento del cerebro, la anatomía macroscópica del cerebro y la organización funcional de los hemisferios cerebrales. Vamos a comenzar hablando sobre el funcionamiento del cerebro. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso y es responsable de controlar prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo, desde las más básicas como la respiración y el ritmo cardíaco hasta las más complejas como el pensamiento, la memoria y las emociones. Su función se basa en la comunicación entre miles de millones de neuronas que transmiten señales eléctricas y químicas a través de las sinapsis. ¿Cómo se comunica el cerebro con el cuerpo? El cerebro se comunica con el cuerpo a través de la médula espinal, que contiene nervios que se ramifican hacia los órganos y las diferentes partes de nuestro cuerpo. El cerebro es el que envía mensajes al cuerpo sobre cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, si tocas un horno caliente, el cerebro envía un mensaje a los músculos de tu mano para que la retires. ¿Cómo se organizan las funciones del cerebro? El cerebro tiene dos mitades, una a la izquierda y otra a la derecha. La mitad izquierda es la que controla el lado derecho y viceversa, es decir, el lado derecho controla el izquierdo. Un ejemplo de asociación que yo tomé a bien poner de cómo funciona nuestro cerebro es que imaginemos que nuestro cerebro es una gran ciudad en constante movimiento. En esta ciudad hay miles de millones de habitantes, que en este caso serían nuestras neuronas, que se comunican entre sí a través de un sistema de carreteras y mensajeros ultra suficientes, que son los neurotransmisores. Cada barrio de esta ciudad tiene una función esencial. En este caso, nuestros barrios con funciones esenciales serían el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el sistema límbico, el hipocampo, el hipotálamo, entre otros que no hemos mencionado. ¿Cómo ayuda el sistema nervioso central al cerebro? Este nos ayuda a la transmisión de información. La médula espinal actúa como puente entre él y el cuerpo. Permite que las señales viajen de un lado a otro rápidamente. De igual forma, nos ayuda a la coordinación y a los reflejos, permitiendo las respuestas automáticas como la que mencionábamos antes de retirar la mano del fuego antes de que el cerebro procese completamente nuestro dolor. Nos ayuda de igual forma a la protección, gracias a la barrera hematoencefálica y al líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso protege al cerebro de sustancias dañinas y de los golpes. Un ejemplo que podemos poner igual forma sobre cómo funciona el sistema nervioso con el cerebro es que imaginemos que el cerebro es un director de orquesta y el sistema nervioso central es el que coordina o organiza a los músicos. Es decir, el sistema nervioso central es el que organiza o coordina a nuestros órganos y músculos del cuerpo para que estos funcionen de la mejor manera. En resumen, el sistema nervioso central es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro, asegurando que reciba, procese y responda a la información del cuerpo de manera eficiente. ¿Cómo ayuda el sistema nervioso periférico al cerebro? Este es el que se encarga de enviar la información sensorial. Permite que el cerebro reciba datos del entorno y del cuerpo, por ejemplo, el dolor, el calor o la presión. Este también es el que nos ayuda a ejecutar órdenes del cerebro. Transmite señales desde el cerebro hacia los músculos y órganos para generar respuestas voluntarias e involuntarias. Mantiene también el equilibrio interno. Asegura que las funciones esenciales como la respiración y la digestión ocurran sin la necesidad de pensar en estas. Un ejemplo que podemos poner sobre el sistema nervioso periférico, ayuda al cerebro, es que pensemos que el sistema nervioso periférico es, digamos, el Facebook y nos mantiene al cerebro en comunicación. Entonces, el sistema nervioso periférico
básicamente es el que nos mantiene en comunicación de lo que sucede dentro del cuerpo y en el entorno al cerebro. En resumen, el sistema nervioso periférico actúa como un sistema de comunicación, que es lo que mencionábamos antes, que este es el que permite al cerebro controlar el cuerpo y recibir información para tomar decisiones y mantener el equilibrio interno. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la anatomía macroscópica del cerebro. La anatomía macroscópica del cerebro se refiere al estudio de sus estructuras visibles a simple vista, sin necesidad de un microscópico. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central y está compuesto por varias partes con funciones específicas. Más que todo, la anatomía macroscópica estudia sus estructuras visibles del cerebro. El cerebro, como ya sabemos, es el órgano principal del sistema nervioso y cada una de esas estructuras trabajan en conjunto con el cuerpo y la mente. El encéfalo y la corteza cerebral es la parte externa del encéfalo, también conocida como materia gris. El encéfalo, como ya sabemos, está asociado con el conocimiento y la percepción, la comunicación, comprensión y la memoria y los pensamientos. Como control del sistema nervioso, em, hacer cualidades y también la médula espinal. Están unidos por el cuerpo calloso, un puente de fibras nerviosas que atraviesa el centro del cerebro. Y cada hemisferio se divide en lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Los hemisferios derecho e izquierdo están conectados por una estructura llamada cuerpo calloso. Digamos, imaginemos un puente hecho de millones de fibras nerviosas que nos permita a ambos lados del cerebro que se comunican entre sí. Gracias a este puente, la información puede viajar a cada uno de los dos hemisferios y esto nos permite coordinar movimientos, procesar información y nos ayuda a la percepción. El tronco cerebral conecta el cerebro con la mente y la médula espinal. Controla las funciones automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco y se divide en el mesencéfalo. Como ya sabemos, este nos ayuda a coordinar los movimientos que nosotros hacemos, nos ayuda a procesar información y nos ayuda especialmente también con el oído. El protuberancia es clave para la comunicación en diferentes aspectos y también ayuda con la respiración. El bulbo raquídeo, este nos ayuda con el ritmo cardíaco y la presión arterial y la respiración. El diencéfalo se encuentra entre el cerebro y el tallo encefálico. Consta del talo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Es el principal control del procesamiento para la información destinada a llegar a la corteza cerebral. Eh, este es una de las fibras que dirige información y llega hasta el cerebro. Además, este regula funciones esenciales como la supervivencia y el equilibrio de todo nuestro cuerpo. Eh, el tálamo es el centro del control del cuerpo y la información. La corteza cerebral, perdón, el tálamo es
un centro de control que recibe información sensorial como tacto, oídos. Esto nos ayuda a todas estas funciones del cuerpo. La corteza cerebral procesa información conscientemente. El hipotálamo. Este nos ayuda con el hambre, el sueño, las emociones y también controla las glándulas maestras del sistema endocrino. La corteza cerebral, capa externa del cerebro compuesta por sustancia gris, responsable de funciones cognitivas superiores, percepción, pensamiento, memoria, lenguaje, etc. La corteza cerebral, más que todo, es la capa del cerebro que nos ayuda a controlar las cosas como pensar, recordar, y entender, y también nos ayuda a hablar. Es la parte que usamos en tareas así complejas. Los ganglios basales, grupo de núcleos, sustancia gris situadas en la profundidad del cerebro, regula movimiento y algunos procesos cognitivos. Los ganglios son un grupo de estructuras dentro del cerebro que nos ayudan a coordinar movimientos y también influyen en algunas funciones mentales. El sistema límbico, conjunto de estructuras relacionadas con las emociones y la memoria. El sistema límbico se encarga de las emociones y el comportamiento de nosotros. Se encuentra en el telecéfalo y diescéfalo y mesocéfalo. Y algunas que los incluye son el hipocampo, procesamiento de la memoria y el aprendizaje. Este nos ayuda con la memoria a corto o largo plazo y con el aprendizaje que nosotros vamos aprendiendo, y se encuentra en el lóbulo temporal. Y la amígdala, procesamiento de emociones, especialmente en el miedo y agresión. Este se encarga de procesar nuestras emociones y nos ayuda más que todo en el miedo y la agresión que nosotros vamos a tener. Si el símbolo, regulación emocional y respuesta al dolor. Este se encarga la respuesta que nosotros vamos a tener si tenemos algún dolor o algo así. Muchas gracias. Esto sería todo de mi parte. Continuando, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la organización de los hemisferios. El cerebro está constituido por dos mitades, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos de estos hemisferios están divididos por una estructura denominada fisura longitudinal o interhemisférica, que está formada por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Ambas estructuras las podemos encontrar en la corteza cerebral y están conectadas por el cuerpo calloso. Este permite el intercambio de información entre ambos, y estos hemisferios están divididos anatómicamente por 4 lóbulos, que son frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula. Si alguno de estos lóbulos resulta ser lesionado, bueno, 2 de estos lóbulos resulta ser lesionado, otro lóbulo intentará cubrir las funciones de este, de tal modo que tiene una alta capacidad de adaptación, y a esta adaptación se le denomina plasticidad cerebral. El hemisferio derecho. El hemisferio derecho está relacionada con la expresión no verbal. Las funciones o características que posee este hemisferio es la habilidad artística, emociones, imaginación, creatividad, memoria visual, percepción, orientación espacial, el reconocer sonidos, imágenes, olores y sensaciones. El hemisferio izquierdo. Este hemisferio, la gran mayoría de la población es dominante. Esta mitad es un poco más compleja y está relacionada con la parte verbal. En este hemisferio se encuentran estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del ser humano.
el área de Broca y el área de Wernicke. La función específica del área de Broca es la expresión oral, lo que quiere decir que esta es la que produce el habla. Un daño en esta zona puede producir a lo que se le conoce como una fascia. ¿Y qué es la fascia? Es lo que imposibilita al sujeto para poder hablar y poder escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que esta área es el área receptiva del área. Si esta zona se daña, produce dificultades para poder expresarse y comprender el lenguaje. Las funciones del hemisferio izquierdo son razonamiento lógico, memoria verbal, información matemática, escritura, lenguaje, planificación y aprendizaje. Los hemisferios del cerebro están divididos anatómicamente por lóbulos. Y estos lóbulos son el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y también uno que se le está considerando como el quinto lóbulo, que es el sistema límbico. Vamos a empezar primero con el lóbulo occipital. Este lóbulo ocupa el polo posterior del cerebro y es el menor de los 4 lóbulos externos del córtex cerebral. Presenta límites anatómicos externos poco visibles que corresponden a los lóbulos temporales por su parte inferior y a los lóbulos parietales en su zona anterior. En la cara interna, el límite con el lóbulo parietal lo constituye la fisura parieto-occipital y esta está dividida por 5 circunvoluciones visibles en las caras lateral, medial y basal. La fisura calcariana se observa en la cara interna. Según la nomenclatura de Brodmann, el lóbulo occipital se puede dividir en 3 áreas, las cuales son el área 17, el área 18 y el área 19. En el área 17, en la cara interna del lóbulo occipital, este rodea la fisura calcariana, mientras que en su cara externa se sitúa el extremo posterior del lóbulo occipital. Corresponde al córtex visual primario, siendo la primera zona donde finalizan lo que son las radiaciones ópticas procedentes del tálamo, que transmiten la información procedente de los receptores visuales de la retina. El área 18, también llamada región paraestriada, es un área visual secundaria relacionada con la elaboración y la síntesis de la información visual. Y esta área está constituida por fibras interhemisféricas que conectan ambos hemisferios. El área 19 junto con el área 18 forman a lo que se le conoce área de asociación visual, y esta está situada inmediatamente por detrás y encima de los lóbulos parietal y temporal. Consta de abundantes conexiones con otras regiones de los hemisferios. Entre las funciones básicas o como las que más se pueden destacar del lóbulo occipital es que este consiste en el procesamiento de la información visual. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra situado en la zona posterior de la corteza cerebral, por debajo del hueso craneal homónimo. Por su zona anterior limita con el lóbulo frontal y posterior con el lóbulo occipital, mientras que por su parte inferior la prolongación de la fisura de Silvio establece su límite con el lóbulo temporal.
Entre las funciones principales del lóbulo parietal está el procesamiento somestésico. El término somestesia o somatoestesia significa la capacidad sensorial para identificar sensaciones corporales. Este procesamiento se encuentra en la zona anterior del lóbulo parietal y está integrado por áreas primarias y asociativas. También este lóbulo tiene como función el sentido del gusto, el control motor, la memoria, la orientación espacial y el cálculo. Perdón. El lóbulo temporal. Este lóbulo comprende todo el territorio situado por debajo de la cintura de Silvio y su prolongación, limitando con el lóbulo occipital y el parietal por su zona posterior. Según su procedencia histológica, este se divide en neocortex y paleocortex. La superficie externa corresponde al neocortex y está constituida por 6 capas que se distribuyen en 4 circunvoluciones, que son la circunvolución de Hesch, que está en el área 41 y 42, plano temporal, que es el área 22, circunvolución temporal media, que es el área 21, 37 y 38, y circunvolución temporal, que son el área 20 y 37. Las funciones principales de este lóbulo, del lóbulo parietal son, del lóbulo temporal son la audición de cada uno de los lóbulos temporales, recibe información procedente de los demás hemisferios. Integración sensorial multimodal, lo que es la memoria, el lenguaje comprensivo y la regulación emocional. Lóbulo frontal. Este está situado en el lóbulo, en el polo anterior del cerebro, siendo el lóbulo de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que ese lóbulo regula todas las funciones cognitivas superiores. Este lóbulo comprende todo el territorio situado por delante de la cisura central y sus límites están definidos por lo que es las cisuras centrales y laterales juntas con sus respectivas prolongaciones. En la especie humana, el lóbulo frontal constituye a lo que es la tercera parte del total del cerebro. Se divide en 2 grandes territorios, lo que es la corteza motora y la corteza prefrontal. Y estas ocupan respectivamente la mitad posterior y anterior de su superficie. Entre las funciones de este lóbulo están lo que conocemos las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Estas son las que organizan la conducta, permitiendo la resolución de problemas complejos, como puede ser la capacidad de seleccionar, planificar una actividad, la capacidad para monitorear tareas, control de la atención, formulación de conceptos, la habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. También como funciones está lo que es la inteligencia, la atención, memoria textual, temporal, el lenguaje, el control motor y la flexibilidad mental. Y como les decía al inicio, el sistema límbico se le está considerando como un quinto lóbulo. ¿Y qué es el sistema límbico? Es una región de la corteza del cerebro que se delimita con el cuerpo calloso en el aspecto medial de cada hemisferio. Este lóbulo se encuentra en la porción medial y rodea los bordes de los ventrículos cerebrales. Este se ubica inmediatamente profundo a los lóbulos parietales, frontales y temporales. Las estructuras de esta región del sistema límbico juegan un papel
muy importante en cuanto a la modulación de emociones, funciones viscerales, autonómicas, hormonales, de aprendizaje y de memoria. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que el video sea de su agrado y que tengan una feliz noche.